Gracias por continuar en su canal y como decíamos al inicio, nuevamente con el tema de Michoacán, que más allá de estarlo visualizando o focalizando específicamente en un territorio, estamos hablando de la problemática de la seguridad pública en nuestro país, en toda su más amplia cobertura. Así es que, entonces, Limber, si estamos hablando de los replanteamientos, número uno, si México continúa con si el gobierno federal continúa con su política que ya tenía, está rebasado. Y se está viendo que México, el gobierno ejecutivo, como lo dijo Mireles, en su momento dice, no se respetaron los puntos de acuerdo. No me puedo sentar a negociar con un gobierno que no ha respetado ciertos puntos. Y por otra parte, decíamos, si el gobierno federal ya ha observado que hay antecedentes penales, pero les ha permitido tener representación y tener legitimidad, creo que ahí hay un punto de quiebra importante. Y entonces, ¿qué hacer? Porque en su momento se podría decir, otras instituciones, por ejemplo, el Congreso de la Unión, pueden intervenir. ¿Por qué dejarle toda esta titularidad al Ejecutivo? Nada más hemos visto acción armada en ese sentido. Número dos, ¿qué le puede exigir el gobierno federal a estos grupos de autodefensa? ¿Depongan las armas? Ejemplo, ¿qué le puede dar el gobierno federal a los michoacanos en la situación en que se encuentran ahorita? ¿Trabajo? ¿Empleos? ¿Seguridad pública? ¿Qué les puede dar? Que digan los michoacanos, es que los grupos de autodefensa ya me están dando un clima de paz, no hay crimen, no hay extorsión, ya se va a la baja la ola de secuestros. ¿Eso se le puede dar el gobierno federal? ¿A cambio de qué depondrían las armas entonces? Y ya se ha hecho un planteamiento, Jesús, muy importante, porque no queda claro realmente qué es lo que legitima la ciudadanía de Michoacán. ¿A qué me refiero, Jesús? Los grupos de autodefensa no le están dando formalmente empleos a la gente. Claro. Ni tampoco le están dando formalmente un incremento salarial. No le están brindando mejores condiciones de vida. No están brindando mejores condiciones educativas ni de servicios públicos en su conjunto. Solamente se entiende que es el tema de seguridad. Es ahí, Jesús, donde no queda muy claro los intereses que defienden los grupos de autodefensa. Precisamente ahí es donde se encuentra el hoyo oscuro, Jesús, de todo este tema que ha generado toda una gran polémica y que ha puesto en tela de juicio la función de seguridad del Estado mexicano. Precisamente porque los grupos de autodefensa solamente están brindando una función que el Estado estratégicamente cometió el error de reconocerlo abiertamente al darle un margen de operatividad a los grupos de autodefensa y que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Así que los grupos de autodefensa no le están dando más que supuestamente brindar seguridad pública. Claro, claro. Ahora el Estado, ¿qué tiene que hacer, Jesús? Recomponer esa función, reorientar sus facultades constitucionales. ¿En qué sentido, Jesús? Dejar de llamar a estos grupos de autodefensa como grupos de autodefensa. Técnicamente no son grupos de autodefensa. Técnicamente son grupos paramilitares. Edgardo Buscaglia lo define con mucha precisión. ¿Qué es un grupo paramilitar? Aquellos que tienen armas, actúan de forma cuasi militar y aplican estrategias y tácticas de corte castrense. Eso es un grupo paramilitar. Y al margen de la ley, Jesús. Lo que tenemos en Michoacán no son grupos de autodefensa. Así que una de las primeras funciones para redefinir el plan integral de llevar orden, paz y seguridad al Estado de Michoacán es dejar de llamar grupos de autodefensa a los grupos paramilitares que existen. Sí, porque en Michoacán les denomina hasta un consejo, ¿no? Es un consejo en donde están aglutinados todos estos grupos de autodefensa.
Efectivamente, sí. Entonces, ahí habría un primer error que poder visualizar de lo que hizo el gobierno federal en el trato que le dio a Michoacán. El segundo punto que tendría que ver, ya que ahorita estamos hablando de esta fractura, este sería el momento idóneo, Lindbergh, para volver a redirigir, y sobre todo cuando estamos hablando de que hay antecedentes penales en muchos de estos líderes y muchos de esos integrantes de grupos de autodefensa. Sí, Jesús, este es el mejor momento porque hay un caos institucional, una crisis muy evidente que no puede continuar. Y de continuar, esto genera vacío de poder, en donde se va a notar a posteriori los resbalones y las caídas de las estrategias que está implementando el gobierno federal en coordinación con el gobierno del Estado. Así que este es el momento, no solo para replantear, Jesús, la figura de los grupos de autodefensa, sino también para replantear el nivel de coordinación política con el propio gobierno del Estado y con los municipios en donde hay presencia de estos cárteles de la delincuencia organizada. ¿Qué se requiere? Más voluntad política, Jesús. Lo que está sucediendo a 2 meses de que el gobierno federal tomó el control de Michoacán, denota que no hay más voluntad política del gobierno del Estado y de los municipios. Y que todas las instituciones del Ejecutivo ya quedaron rebasadas. Ya completamente, Jesús. Ya hoy vemos hoy a un comisionado federal, Alfredo Castillo, tratando de contener los bomberazos, los vaivenes, los comunicados, las filtraciones que generan los propios grupos de autodefensa. De continuar así, Jesús, se va a perder prácticamente la objetividad y el trabajo estratégico que trae el comisionado federal. La pregunta es, ¿quiénes están interesados en que no funcione el plan integral de rescate al Estado de Michoacán? Aun cuando hace aproximadamente cerca de 2 semanas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumía de que muchas voces no creían en este plan y hoy vean los resultados. Sí, claro, ya los estamos viendo, ¿no? Un caos reinante en Michoacán. Así que de entrada, Jesús, se requiere más voluntad del gobierno del Estado, más voluntad de los gobiernos municipales para contar con la información fidedigna, veraz, y ahora sí, aprender a la tuta y aprender a Quique Plancarte. Que se entiende que esos son los 2 líderes más fuertes de los templarios que en este momento se requiere aprender para que los grupos de autodefensa, estos grupos paramilitares, ya por fin, Jesús, haya un acto de voluntad de ellos y depongan las armas. Si no deponen las armas, Jesús, de nada va a servir demasiado decepción. Sí, claro, definitivamente, Jesús, no puede continuar esta estrategia, porque si no se va a pulverizar, aun cuando han habido avances sustanciosos, tampoco podemos decir que está errando la estrategia. Claro. Ha dado sus aciertos, ha ofrecido resultados oportunos, como el abatimiento de la Pantera, el abatimiento del Chayo, ¿no? Más de 800 personas aprehendidas vinculadas a la delincuencia organizada, la aprehensión de Hipólito Mora, en donde se le acusa de 2 homicidios y de 35 delitos más. Bueno, se está actuando, Jesús, ¿no? Así que hay resultados, sí, pero no son suficientes para restablecer el orden. Y si los grupos de autodefensa, estos grupos paramilitares, están siendo, Jesús, objeto del desorden, tiene que haber más voluntad del Estado federal para tratar de imponer la ley y el imperio del Estado de Derecho. Si no, se va a ver debilitado, Jesús. Y así como estamos viendo Michoacán, así estamos viendo el país entero. Claro. Así que un gran reto tiene Enrique Peña Nieto, presidente de México, de fortalecerse más en este apartado de llevar seguridad pública y mayor seguridad ciudadana a los michoacanos. Sí, estaríamos hablando entonces de que si la exigencia es ese clima de paz que genera las condiciones para el trabajo, porque la gente lo que quiere es eso, quiere una paz y poder desarrollar su vida tranquila, su vida normal. Sin embargo, estamos viendo cómo en el manejo que está realizando el Poder Ejecutivo tiene que ver quizá con un modelo que ya está superado. Ellos se dirigen directamente a
los líderes. Y a lo mejor este también ha sido otro de los puntos que ha contribuido a errar justamente el modelo para tratar este problema. Se creó una mesa de trabajo, se toman determinados puntos de acuerdo. En estos puntos de acuerdo, que ahora se dicen, no fueron respetados. ¿Qué es entonces el otro modelo, cómo se está manejando paralelamente el Ejecutivo? Se van directamente sobre las cabezas. Ya detienen a Hipólito. Ha fallecido por tercera vez, ha fallecido el Chayo. Y bueno, estaríamos diciendo que parte de lo que estamos visualizando con las palabras de Mireles, o sea, ellos están hablando, nosotros tenemos a 30,000 personas armadas que están en este esquema de inconformidad. Pero entonces la duda sería, ¿acaso estos grupos ya también aprendieron a que no deben de centrarse únicamente en un líder? Y que si el gobierno federal sigue trabajando bajo este esquema de líderes es, detengo a uno y ya dejé acéfalo todo el movimiento. No, lo que estamos viendo es que ahora en esos grupos de autodefensa no está operando ese concepto. No sé qué opinas en ese sentido. Así es, Jesús. Mira, una de las características de los grupos paramilitares es que no hay un liderazgo muy evidente. Hay muchos liderazgos muy marcados. Y eso es lo que provoca muchas veces confusión, porque no se sabe con precisión con quién tienes que negociar. Y el gran problema de esto, Jesús, es que se tienen que reorientar los acuerdos que se hayan tomado, porque hasta este momento, Jesús, no se sabe con mucha precisión qué tipo de acuerdos fueron los que se celebraron a principio de año, a principios de enero, entre los grupos de autodefensa y el gobierno federal. Regresamos con este tema nuevamente, Limber, la transparencia del gobierno federal. No le cambie, por favor, continúe en su canal. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, retomando este diálogo acerca de la cuestión de qué es lo que pasó en Michoacán acerca de los acuerdos que se tomaron, porque estamos entendiendo que el gobierno federal sí tuvo el acercamiento, incluso los grupos de autodefensa estuvieron brindándole un servicio, en este caso al aparato de Estado, a la Secretaría de la Defensa Nacional, diciendo y señalando nombres, personas, casas de seguridad, y que bueno, en el cruce de la información sí se logró tener unos avances importantes. Sin embargo, ahora esta ruptura, este modo de cómo es invitado primero uno de los líderes, Hipólito, y después ya nos dan la noticia de que hay unas cuestiones de antecedentes penales. Es decir, ¿qué motivó esa ruptura? Estamos hablando entonces de, por ejemplo, dirían los grupos de autodefensa, traición, y como no fueron acordados y respetados todos estos puntos, entonces ahora se está dando un nuevo separatismo. Me gustaría poner, si me permite, Limber, el tema de Colombia. En Colombia, en el primer momento surge un grupo paramilitar. El gobierno federal se empieza a aproximar y crean una mesa de negociación, así como ocurrió en el caso de Michoacán. Finalmente vimos cómo estos grupos paramilitares en Colombia empiezan a pedir y empiezan a obtener beneficios. La cuestión es que llega un momento en el que el mismo gobierno federal no puede estar dando tanto, porque también estamos hablando de un esquema de equilibrio a nivel nacional, y si aquí de lo que se trata es de hacer ruido para que a mí me vean y me den, pues otros actores en el país pueden hacer lo mismo. La cuestión es de que una vez que los grupos paramilitares ya no se sentían satisfechos con lo que les daba el gobierno, estos grupos paramilitares vuelven a separarse y vuelven a volteársele al gobierno federal, nada más que ahora estaremos hablando de un problema de mayores dimensiones. En este sentido, creo que habría dos puntos que plantear. Número uno,
¿Qué hay de esos acuerdos que no se lograron respetar? Número 2, ¿está condenado el grupo de autodefensa, siguiendo el análisis, así este comparativo con el modelo colombiano, de que finalmente va a ser separatista del Estado? Y si va a ser finalmente separatista, también señala la experiencia en el paramilitarismo en Colombia, esos grupos se fueron orillando poco a poco a las prácticas de extorsión y a las prácticas de producción de narcótico, en fin, una serie de un problema social que quizá ya lo estamos empezando a vivir a Michoacán. Entonces, ese sería el planteamiento, Limber. ¿Cómo lo visualizas? La crisis institucional que vive Michoacán, Jesús, es producto de las decisiones que sus propios actores políticos, económicos y sociales han tomado. Entrando enero de este año, el gobierno federal y los grupos de autodefensa se reunieron para poder establecer una estrategia integral que restableciera el Estado de Derecho en esta entidad federativa. Pero ahí comenzaron mal las cosas, Jesús, porque no todos los grupos de autodefensa, no todos los grupos paramilitares existentes en Michoacán estuvieron de acuerdo de coadyuvar con el gobierno federal para implementar esta estrategia de llevar orden y seguridad al Estado de Michoacán. Y eso es preocupante, claro, Jesús, porque sí, se entiende que todos los grupos de autodefensa están preocupados en un tema: seguridad y acabar con el cártel de los templarios. Claro. ¿Por qué los grupos que no signaron este convenio con el gobierno federal que encabeza las fuerzas federales, el comisionado Alfredo Castillo, no estuvieron de acuerdo? ¿Por qué? Eso quiere decir una cosa muy elemental, Jesús, que en política se defienden intereses aun cuando éstas no sean ciudadanas. Si claro, estos grupos paramilitares no firmaron el convenio, el gobierno federal sí sabe quiénes son, Jesús. También sabe las razones por las cuales no lo firmaron. Y también sabe los intereses que defiende cada grupo paramilitar hoy existente que signó ese convenio y que hoy prácticamente se están distanciando del mismo, que se ha generado ya una fractura. Y que Hipólito no era el único líder. Y que así es, Jesús. Sí. Así es. Entonces, imagínate, en esta perspectiva, hoy filtra el doctor Mireles que uno de los acuerdos que se tomaron con el gobierno federal fue la destitución y la presentación pública del secretario general de gobierno, Jesús Reina. ¿Ve lo que implica este punto, Jesús? No es nada más que renuncie Jesús Reina como secretario general de gobierno, que no es una posición menor, es la segunda posición política dentro de la entidad federativa después de la posición que ocupa el gobernador Fausto Vallejo. Así que no es una posición menor. Pero llama la atención que no es suficiente con que renuncie, sino que se presente también ante las autoridades públicas para que manifieste lo que sabe. La pregunta es, ¿qué es lo que sabe el secretario general de gobierno, Jesús Reina? Y recordemos que en algún momento el propio doctor Mireles acusó no solamente a la senadora Iris Vianey, senadora del PRD, de tener vínculos con el cártel de los templarios, sino también acusó a Jesús Reina de tener vínculos con el cártel de los templarios. Ese tipo de acuerdos, Jesús, sí llaman poderosamente la atención, porque se entiende que el haberse reunido ambas partes, gobierno federal y grupos paramilitares, para poder llevar el orden que el Estado de Michoacán está esperando en materia de paz y seguridad pública, solamente debe haber sido acuerdos de mejorar la seguridad, llevar desarrollo económico y desarrollo social. Claro. No acuerdos políticos, Jesús. Y si de confirmarse esto que filtró el propio doctor Mireles, de la destitución y presentación pública del secretario general de gobierno, eso quiere decir que hay acuerdos políticos que se tomaron y que esos son los que están incomodando a los propios grupos de autodefensa, como es el caso del liderazgo que encabeza el doctor Mireles. Si ese acuerdo está oculto, Jesús, ¿qué otros acuerdos no estarán? O quizá no acuerdos, sino los intereses protegidos. Así porque es, efectivamente Jesús. Hay como que tres versiones paralelas, ¿no? Uno, cómo se están manejando los argumentos ante la ciudadanía. Otro, esos acuerdos que no los sabemos, que no los conocemos,
y que en su momento eso también llama la atención a decir, ¿cuál es la estrategia federal en términos de transparencia y rendición de cuentas? No lo tenemos claro. No la hay. Y eso es lo que nos habla, es que el problema se ha ido manejando, como se diría coloquialmente, estando al lomo del toro, y a como se vaya dando el movimiento, se van haciendo las tomas de decisiones. Así es, Jesús. Entonces eso está evidenciando que falta una estrategia. Así es. Pero de nuevo, aquí se abre el proceso de la especulación, y esa como que podría ser la otra posible tercera alternativa que explicaría todo esto. El modo como se llevaron los distintos negocios de cómo se ha vivido la vida política en nuestro país puede verse allí directamente coludida. Y a lo mejor eso es lo que también da causa para decir, el gobierno federal, ¿por qué sí le está dando un determinado reconocimiento a estos grupos cuando no tenía que habérselo dado? Y que no estamos hablando nada más de una mesa de análisis como esta, sino que en diversos espacios se ha señalado, y la misma historia lo ha señalado. No tenías que haberlo hecho. Así es, Jesús. Y ahora, entendiendo por lo que has estado comentando, este es el momento idóneo para decidir el cambio de la estrategia. Hay personas dentro de esos grupos paramilitares que tienen órdenes de aprehensión, que tienen investigaciones abiertas. Ese es el trato. Y ese sería el punto de cómo el gobierno federal se puede desmarcar de aquellos acuerdos que ya tenía. Así es, Jesús. Y eso también daría a entrever lo siguiente: si realmente estos grupos paramilitares, el origen que dio causa para que se formaran es genuinamente social, claro, es genuinamente de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Si los grupos de autodefensa, si estos grupos paramilitares no aceptan este replanteamiento de coordinación institucional, eso quiere decir, Jesús, que no son grupos paramilitares genuinamente originados para brindar y favorecer la seguridad ciudadana, que hay otros intereses que se están protegiendo. Y si es así, Jesús, el Estado mexicano ya lo sabe, por una razón muy elemental. Es complicado saber en términos de operación política que el Estado mexicano haya caído en una ingenuidad y que no lo haya notado. El Estado mexicano ya lo sabe, y también tiene muy claro, Jesús, que tiene que replantearlo. Y si los grupos de autodefensa entienden que este es el momento de favorecer al Estado, de favorecer a su gente, de llevarle mejor sistema económico y desarrollo social, podrán tomar entonces una decisión genuinamente ciudadana. Si no la toman así, Jesús, es que están favoreciendo un interés oculto que no es netamente ciudadano. Los productos, no sé, pensando que son un poco en voz alta, los tentáculos de la corrupción, todo lo que se encuentra ahí atrás, amalgamado, embarnizado, todo aquello que se encuentra recubierto. A lo mejor eso es a lo que nos está refiriendo esas palabras con las que iniciabas el día de hoy. Así es. El problema de la seguridad pública en nuestro país se está viendo ahorita reflejado en Michoacán. Y quizá todos esos cruces del ejercicio de la corrupción, ahorita estamos viendo un punto en donde puede álgidamente exigir y dejar abierta toda esa red del cómo se estuvo operando durante mucho tiempo. Estamos viendo cuestiones como el de oceanografía. Sí, claro. Por ejemplo, entonces, Michoacán, ¿qué es lo que está pasando? Porque sí hay muchas dudas acerca de cómo se ha estado manejando el gobierno, específicamente en el tema de Michoacán. Así es, Jesús. Y Michoacán no es la única entidad federativa que tiene grupos paramilitares. Está corroborado que existen 172 grupos paramilitares en México, operando fundamentalmente en 5 entidades federativas: Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Así que el Estado mexicano no puede actuar con tibiezas, Jesús, o impone el imperio de la ley, como moralmente es, y como el presidente en su momento hizo la toma de la protesta. Y si sigue la estrategia de politizar el tema de la seguridad pública, de haber actuado paralelamente
de que políticamente aceptó los grupos de autodefensa, ahí están los resultados ahorita. Regresamos con ese punto, Limber, por favor. Muchas gracias por continuar en ese su programa y pasaremos después de este corte a la última parte. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por continuar en este su programa Línea por Línea. Pasamos al último bloque de este programa en donde se está valorando cómo ha sido la participación y la eficacia del gobierno ejecutivo en el trato que se le está dando al tema de Michoacán. Y desde este punto de vista, pues hemos estado planteando, Limber, esos puntos que no dejan entender de un modo claro qué es lo que está pasando en Michoacán. Creo que en vez de hablar de una estrategia que sí ha dado algunos resultados, sí es cierto, pero también hay algunos errores que no tenían que haberse tomado esas decisiones. Primero, lo del reconocimiento para con estos grupos. Segundo, el modo de cómo se intenta eliminar cabezas principales pensando que con eso el movimiento ya terminó. A mí me suena mucho como aquello que se manejaba en su momento con la figura del EZLN, en donde finalmente resultó que el comandante Marcos no era el comandante, sino que él fue un enviado de toda una asamblea que tomaba las decisiones de centro. Y se habló entonces de muchos más comandantes. Así es, Jesús. Acá creo que algo parecido se está replicando. Digo, en el análisis horizontal como que esos elementos están apareciendo. Pero aparece entonces otro dato interesante. ¿Cómo está el gobierno mexicano manejando la información? Es decir, hay periódicos en donde dicen, tenemos información de quiénes son esos actores líderes de los grupos de autodefensa, tenemos análisis de otras fuentes informativas que dicen, señores mexicanos, aquí tenemos información con la que podemos apoyar. ¿Qué está haciendo México? ¿México sí observa eso? ¿México sí tiene esa información? Y si no la tiene, ¿por qué no toma la ayuda que le están dando? Es otro de los puntos que no deja claro entender qué es lo que está pasando. ¿Qué consideras, Limber? De que el Estado no está actuando con ingenuidad, Jesús. Sabe lo que está haciendo, sabe las estrategias y las acciones que está implementando. Hoy se filtró en los medios de que el gobierno de Barack Obama, el gobierno estadounidense, tiene información de los principales miembros de los grupos paramilitares existentes en México, en donde detalla información criminal, si fueron detenidos y en qué periodo, e inclusive, Jesús, información relevante como sus estados financieros, cómo mueven su dinero. Si esa información la tiene Estados Unidos, ¿no la tiene acaso el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, que encabeza el Estado mexicano? ¿Por qué no atraer esta información para actuar? Allí hay un error táctico, Jesús, pero con plena conciencia de lo que se está haciendo. Segundo, Jesús, los grupos de autodefensa deben entender que ellos ahorita ya no le están abonando orden, le están abonando desorden, porque se están mezclando otro tipo de intereses. En la semana anterior y la que corre, se han venido generando una serie de acciones y aprehensiones de supuestamente michoacanos que forman parte de los grupos de autodefensa y resulta ser que son criminales, Jesús. Así que, si ese escenario Frankenstein ya se está generando en el estado de Michoacán, los grupos de autodefensa, los grupos paramilitares deben poner mayor voluntad, Jesús, para que esto ya no se desordene más de lo que está y se confunda de lo que ya está. Así que ello implicaría, Jesús, más voluntad de los grupos de autodefensa y no salir reactivos al tema, defendiéndose como el doctor Mireles diciendo de que, aun cuando esto termine, seguirán teniendo las armas porque persistirán en la seguridad de Michoacán. Me parece que allá hay algo que se está ocultando, Jesús. Sí, hay un interés que se está manejando. Claro, porque en la misma tesis, como se encuentra ahorita el Estado, de decir, muy bien, el trato que le voy a dar desde mis intereses o desde las cosas que están ocultas, en vez de hablar
de que se establezca el Estado de Derecho, como lo dijo desde un inicio también el secretario de Gobernación, justamente vemos ocultamientos también de la otra parte, y ahí es donde nuevamente vuelve a aparecer este concepto de decir, ¿por qué no se está entrando y manejando este problema tal como debería de hacerse? Así es, Jesús. Me parece que el Estado mexicano, Jesús, tiene toda la información, pero no está actuando, número uno. Número dos, los grupos paramilitares, sobre todo sus principales dirigentes, saben que el Estado mexicano tiene esa información, por eso están actuando a la defensiva. Número tres, no debe estarse pensando en las posiciones territoriales que han afianzado los grupos paramilitares en Michoacán. Este es el momento, Jesús, de que el Estado mexicano, más allá de que piense en la politización del tema, llevando un efecto electoral para el siguiente año, debe estar pensando más en la seguridad de los ciudadanos y en promover mejores economías y desarrollo social para los michoacanos. Este es el momento, Jesús, para que replantee la estrategia. Por eso insisto, porque esta es la coyuntura, porque ya se abrió. Sí. Si el Estado mexicano no pone orden en esta coyuntura, no nos vamos a imaginar, Jesús, cómo van a estar los resultados, el caos y el desorden dentro de un corto plazo. Este es el momento entonces de dejar de politizar el tema de la seguridad pública en Michoacán y entrar de forma estratégica, táctica, mediante un plan que respete el imperio de la ley. Porque lo que está pasando ahorita en Michoacán es que no se está respetando el imperio de la ley, Jesús. Por eso se están generando muchos vacíos y la actitud a la defensiva de los principales líderes de estos grupos paramilitares. Imagínate, Jesús, cómo nos verán a nivel internacional, en el caso de Michoacán, donde conviven lo formal y lo informal de la ley. Claro. ¿Qué garantía económica, qué seguridad jurídica, qué seguridad ciudadana se le puede esperar al ciudadano cuando hay mucha confusión? Sí, el Banco del Observatorio de Derechos Humanos lo señalaba y decía, es preocupante la situación que está ocurriendo en Michoacán y no se está, respetando los derechos humanos de toda la demás ciudadanía. El gobierno no podía sentarse a hacer ese tipo de negociación, pero bueno, ya se realizó. Ahora, está monopolizado nada más desde el Poder Ejecutivo este problema. Es necesario que entren nuevos actores, porque al menos ahorita lo que se estaba comentando, el Universal dice, tengo información, John Kerry señaló, nosotros tenemos también información, solamente es cosa de que nos lo pidan y con gusto ayudaremos al problema en Michoacán. El Observatorio de Derechos Humanos también está volteando, está viendo, está visualizando, presentó justamente en Berlín en su informe anual el tema de Michoacán y diciendo no se están respetando ahí justamente esos derechos humanos de aquellos terceros que están en medio de este fuego cruzado. Entonces, es únicamente el Ejecutivo quien debería de entrar en acción, o quizás es nada más justamente el modo de decir, para que los otros intereses que se encuentran aquí puestos, pero de los que no queremos hablar, tampoco se sigan disgregando más. Sería necesario, en términos de un Estado de Derecho democrático que se compone de 3 poderes, que entren otros mediadores a resolver este problema. Así es, Jesús, es el momento, e inclusive el gobierno que encabeza Enrique Peña debe contar con información, y no es una conjetura, porque el Estado mexicano, si algo tiene, es que cuenta con información fidedigna de primera fuente. Es difícil creer que no la tenga, Jesús. Claro. Sí la tiene. Y más si Eugenio Imas es el secretario general, el titular del CISEN, del principal centro de inteligencia del país, y conociendo el perfil de Eugenio Imas, sí está pasando la información de inteligencia. Y toda la tecnología que adquirió también nuestro país en todo el sector. Así es, sí están pasando información de primera mano. Sí la tiene el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Segundo, Jesús, ya no puede encubrirse al gobierno del Estado de Michoacán. Y el Estado de Michoacán, o una de dos, o muestra mayor voluntad para coparticipar con el gobierno y coadyuvar con el gobierno federal, o los resultados de su gestión
van a verse calificados en un próximo proceso electoral que tenemos el siguiente año. Número 3, Jesús, sí deben intervenir más actores políticos. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto debe sujetarse a una evaluación, debe sujetarse a la transparencia y rendición de los resultados. Claro, aquí, Jesús, es muy importante que se pueda crear una comisión parlamentaria. Ya una se tenía que haber creado hace tiempo. Y aquí viene el tema, ¿por qué no la han querido crear, Jesús? Claro. Ya a estas alturas, por la relevancia que está representando Michoacán, ya debió haberse creado una comisión integrada por representantes de la Cámara de Diputados para que le den seguimiento puntual a la estrategia federal en el combate a la delincuencia organizada en Michoacán. Y llama la atención, Jesús, que no lo han hecho, porque se está politizando el tema. Pero este es el momento de hacerlo, para reorientar la estrategia del gobierno federal, porque de algo ya nos dimos cuenta, Jesús, el gobierno federal no puede solo. Claro, está todo el aparato ejecutivo operando junto con toda la estructura de inteligencia y no está logrando los resultados. Y justamente la creación también de una comisión, así como en el caso de oceanografía, comentabas hace rato, Limber, la cuestión del metro de Tláhuac. Así es. Esos problemas, que sí son problemas efectivamente, pero que al momento que los estás comparando con la cuestión de todo Michoacán, diríamos, ¿por qué no se ha creado? Y en su momento, en términos de esa democracia, transparencia y rendición de cuentas, mucha de esa información que está fluyendo en términos de los intereses políticos, jurídicos, quizá la trascendencia de cotos de poder que se generaron por un esquema de corrupción que en su momento pueda haber ocurrido, todo eso es lo que ahí quedaría justamente evidenciado. Así es, Jesús, y que quede muy enfatizado este punto, Jesús. Lo que está pasando en Michoacán es un referente de lo que está pasando en todo el país. Así que el gobierno federal no puede ver con debilidades ni con ingenuidades sus acciones que está emprendiendo en el estado de Michoacán. Muy bien, Limber, agradecemos mucho tu participación. Al contrario, Jesús, gracias por la invitación. Gracias, estimado televidente, y con la conclusión principal, sí es necesaria replantear toda la estrategia que se está llevando a cabo en Michoacán, salvo que justamente haya una serie de elementos que no han sido comentados ni dichos ante la opinión pública, y si es necesaria la participación de otros actores políticos, al menos que ya se pueda crear una comisión especializada para ese tema. Gracias por acompañarnos en este su programa, les esperamos el próximo lunes. Muy buenas noches.